el proyecto es una gran plataforma, un gran foro, un gran espacio de interacción de intereses, demandas, necesidades, perspectivas, puntos de vista, acciones transformadoras diferentes. Y estamos muy contentos de tener el trabajo que tenemos tanto con los municipios como con las organizaciones de consumidores y de productores, y las alianzas que estamos teniendo con otras organizaciones de investigación o de cooperación con las que estamos tendiendo redes y puentes. Eh, yo quisiera pedirle ahora a los compañeros del proyecto que han desarrollado estos estudios, son preliminares. Ustedes saben que en investigación difícilmente cerramos una investigación, aunque a veces publiquemos libros o artículos. Quiero pedirle a Juan Cadillo que nos cuente brevemente los principales resultados de investigación que tenemos en esta aproximación a una comprensión sistémica desde un enfoque museal en la economía ecológica del sistema alimentario de Lima. En Quito nosotros hemos considerado, hemos tomado como base un estudio del sistema alimentario que hicimos algunos años antes en conjunto con la municipalidad, Ricolto y Rúa, pero en Lima no teníamos un estudio del sistema alimentario con mirada de Lima metropolitana. El estudio va a avanzar en una aproximación en una escala menor de distrito y después de vecindario, pero Juan nos va a compartir ahora los principales resultados a escala Lima. Juan, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Alain. Buenos días con todos y todas. Sí, voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen si... Un momento, por favor. Sí, está perfecto, Juan. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alain. Entonces voy a presentar brevemente los principales resultados que hemos tenido de la caracterización del sistema alimentario, ¿no? Para Lima metropolitana. Primero vamos a empezar con una pregunta de cómo podríamos entender el sistema alimentario. Pues la estructura del sistema alimentario está conformado para nosotros por el consumo y la producción, ¿no? Que interactúan entre sí cumpliendo determinadas funciones. Por un lado, el estudio del consumo nos dice qué y cuántos alimentos se requieren por unidad de tiempo, y por el otro lado, el estudio de la producción que nos permite entender el qué y el cómo. Es decir, el uso de tierra, agua y trabajo que se necesita para producir los alimentos requeridos. Pues este análisis nos permite entender y vincular mejor las prácticas sociales con los límites del medio ambiente. En este caso, nosotros podemos ir analizando cada uno de los componentes que conforman el sistema alimentario. En este caso, como es el consumo, ¿no? Como se habló previamente sobre la importancia de las dietas. En este caso, pues, analizando los alimentos proporcionan el flujo de entradas de energía y nutrientes que son necesarios para mantener y reproducir nuestras estructuras y funciones vitales. En Lima metropolitana, en el caso de Lima metropolitana, los cereales juegan un rol importante en este aspecto, tanto en la provisión de energía como de proteínas. Y en este caso destacan lo que es el arroz y el trigo, ¿no? Abriendo otro componente de lo que nosotros entendemos como todo el sistema alimentario, pues vemos que hay una conexión entre el consumo y la producción. Entonces, para entender el sistema alimentario, también es necesario considerar el grado de procesamiento y la comercialización de nuestros alimentos. En principio, cuanto mayor sean las fases, ¿no?, que tengamos nosotros, o la distancia para conectar tanto la producción primaria con el consumo final, pues mayores serán las pérdidas que ocurren, ¿no?, que están representadas con este símbolo. Pues, ¿qué tan suficiente es Lima metropolitana para producir sus alimentos? Pues, como podemos ver, hay un bajo porcentaje de autosuficiencia alimentaria, demostrando así su dependencia y su vulnerabilidad frente a factores externos. Por ejemplo, vemos que en el caso de las verduras, Lima produce aproximadamente el 20% de lo que se requiere, en el caso de huevos el 39% y en el caso de leche el 9%. Mientras que en el resto de productos, pues la producción que tiene es menos del 1% que lo que se necesita. En este sentido, pues abriendo este eslabón de la cadena de la producción hasta el consumo, la parte de la comercialización, pues los mayoristas juegan un rol importante también en este sentido, pues, ¿no? En este caso, al comparar el volumen que manejan el gran mercado mayorista de Lima con respecto a la demanda total, se pueden ver que ellos manejan un valor mayor al 100%, ¿no?
Y esto ocurre también de una manera similar con el mercado mayorista de frutas y con los mercados de productores de Santa Anita, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el caso del arroz se comercializa el 64% aproximadamente de la demanda total y el 80% de la que es azúcar refinada. Por un lado, esto es bueno porque permite de repente un mejor control y una mejor trazabilidad de los alimentos, pero por otro lado también puede representar una vulnerabilidad ante eventos disruptivos. Entonces, pero por entendiendo la parte de la producción, ¿no? Esto incluye también lo que es la parte de la producción local, entendiéndolo como el área geográfica que nosotros hemos definido dentro de lo que es la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Y por otro lado, la importación. En este caso, la importación puede representar que vienen de otras regiones del Perú o que pueden venir del extranjero. En este caso, pues, ante la pregunta de cuánta tierra se requiere para producir los alimentos de origen vegetal, pues en este caso, nosotros, haciendo aquí un contexto, podemos darnos cuenta de que actualmente la tierra agrícola de Lima metropolitana solo representa el 1% de toda la tierra que se utiliza para abastecer a la ciudad de alimentos vegetales. Por lo tanto, hay una total externalización de lo que comemos, ¿no? Entonces aquí vemos que prácticamente en el área agrícola eso representa aproximadamente unas 20.000 hectáreas, pero si consideramos el área de Lima metropolitana como ciudad, se requerirían un poco más del doble de lo que actualmente es la superficie de Lima metropolitana, ¿no? En este caso, pues si nosotros comparamos ya, yendo más específico al área agrícola de Lima metropolitana, pues en las condiciones actuales, abastecer de alimentos a la ciudad de Lima requiere aproximadamente 30 veces la superficie agrícola de Lima metropolitana, ¿no? Estos son datos muy importantes a tener en cuenta. Pero además, esta dependencia hacia los productos que provienen de otras regiones del Perú o del extranjero, pues están aumentando, debido a que tanto la producción local de alimentos para consumos humanos está disminuyendo. Por ejemplo, en los últimos 5 años, la producción de vegetales para el consumo humano disminuyó un 28%. Y actualmente, así, la producción de Lima metropolitana solo representa el 3% de los alimentos de origen vegetal que la ciudad necesita. Pues bueno, incluso en los productos que Lima metropolitana más produce, tampoco hay una cantidad suficiente. Por ejemplo, en la producción de lechugas, ¿no? Apenas se cubre un poco más de la mitad de lo que se necesita. De igual manera, sucede que en la producción de col, un 35% aproximadamente, y en el ají y pimiento, el 27%, ¿no? En este sentido, pues, en los productos que Lima metropolitana más produce, pues tampoco hay una cantidad suficiente para abastecer la demanda. Con respecto a la actividad humana, en este sentido, la evolución de la población económicamente activa ocupada por rama de actividad en Lima metropolitana, pues a pesar de la importancia vital para la ciudad, lo que es la producción de alimentos, pues esta está siendo menos atractiva porque no es valorada adecuadamente por una economía libre mercado autorregulada. Actualmente, pues las actividades agrícolas son menos remuneradas en comparación de las otras. Por lo tanto, pues hay un desplazamiento hacia otras actividades, como por ejemplo en lo que es el sector servicios y comercial. Pues esto representa un aspecto de trabajo para las políticas públicas que es muy importante. Respecto al agua, el agua es un bien indispensable, pero muchas veces escaso. En este caso, el consumo de agua, que proviene, por ejemplo, del agua subterráneas y de las fuentes superficiales, el consumo de agua para la producción local representa apenas el 2% de lo que se requiere para producir los alimentos de origen vegetal. En total, el volumen requerido, ¿no? Para dar un contexto más específico, pues representa un poco más del doble del agua facturada por Sedapal para todo Lima metropolitana en 2020. Ahora, si nosotros nos referenciamos a lo que es el agua de lluvia, porque evidentemente los cultivos tienen por un lado agua que provienen de las fuentes superficiales y lo que son las fuentes subterráneas a través de regadío, pues también hay una dependencia importante sobre lo que es el agua de lluvia. En este caso, el volumen total consumido representa casi 5 veces el volumen facturado por Sedapal. Además, este tipo de agua tiene la particularidad de que está fuera del control humano. Nosotros no la podemos gestionar como tal. Y en el futuro cercano, el problema del cambio climático, que afectará la frecuencia e intensidad de las lluvias, evidentemente pues tendrá un impacto negativo, tanto sobre la accesibilidad física como económica de los alimentos.
Ahora bien, en el caso del trigo, que como recordaremos, es uno de los principales alimentos que contribuyen con energía y proteínas en la dieta de Lima metropolitana, pues es una muestra de la dependencia sobre otros países. Por ejemplo, abasteciendo, ¿no?, con toda la producción nacional de trigo a Lima metropolitana, solo se aportaría el 38% de la demanda de las ciudades. Es decir, siempre se necesita importar trigo de otros países, poniendo en evidencia nuestra vulnerabilidad a factores externos, ¿no? Como pueden ver aquí, en esta línea azul es la producción, la evolución de la producción nacional del trigo, que ha habido a lo largo del tiempo, la línea verde, que es la importación en términos de trigo equivalente, y esta figura de aquí, la roja, esta barrita roja, pues representa la demanda de Lima. Pues vemos que prácticamente hay una dependencia muy fuerte sobre la importación de estos productos. Entonces, pues bien, la accesibilidad física y monetaria del trigo pues estaría sujeto al contexto de países como por ejemplo de Canadá, Estados Unidos y Argentina principalmente, ¿no? De esta manera, cualquier evento disruptivo que afecte a estos países afectará la estabilidad social. En la actualidad, pues el aumento del precio del pan y de otros derivados del trigo pues ya están afectando y golpeando duramente a los hogares con menos ingresos. Esto ocurre ya en la actualidad. Pues muy bien, dentro del consumo de productos cárnicos también tiene una presión significativa sobre nuestro sistema socioecológico. Aunque la carne de pollo, como podrán ver, que es aproximadamente 26 kilogramos por persona por año, ¿no? Sea la de mayor consumo, la carne de res es la que tiene una mayor presión ambiental, ¿no? Tanto, por ejemplo, esta es la materia seca, la presión sobre el agua, sobre el suelo que se requiere, ¿no? Y esto se debe a que prácticamente producir la carne, ¿no?, de acuerdo al sistema de producción que se obtenga, puede demorar entre 1 o 2 años, mientras que en el caso del pollo, pues el animal pues requiere aproximadamente una fase de 2 meses, por lo tanto es mucho más fácil de trabajar. ¿Pero qué implica eso? Pues también requiere un mayor cuidado de los animales, ¿no? Tanto en la nutrición, en la sanidad y en la limpieza. Por lo tanto, tiene una mayor presión sobre el sistema social, aquí, como lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque el animal generalmente, el ganado vacuno, lo dejan libre y evidentemente funciona en algunas áreas como un banco, porque como la actividad agropecuaria es también muy vulnerable, pues muchas veces los actores sociales lo tienen como un banco. Es decir, si tienen una emergencia o una urgencia y necesitan dinero, pues lo venden y es una forma de conseguir ya que no tienen muchas veces acceso a créditos, ¿no? Y además requiere menos mano de obra. Entonces, por eso es una actividad que lo utilizan la población más vulnerable como una fuente de alimentos y como una fuente de ingresos de manera rápida. En este caso, a modo de conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que Lima metropolitana demanda mucho más alimentos de lo que produce, por un lado, que la tierra agrícola de Lima metropolitana apenas cubre el 1% del suelo que realmente se requiere, que tanto el arroz y los derivados del trigo proporcionan el 41% de la energía calórica y el 26% de las proteínas, y en ambos tenemos una enorme dependencia externa. Por otro lado, pues las verduras, que son los alimentos que más se producen en Lima, apenas cubren el 20% de lo que se requiere. Además, en los últimos 5 años, su producción disminuyó, como hemos visto anteriormente, en un 28%, lo cual quiere que en un futuro se aumente una dependencia externa. Por otro lado, pues Lima produce el 39% de la demanda de huevos y el 9% de la demanda de leche. No obstante, pues los insumos que son requeridos, por ejemplo el maíz, pues provienen de otros sistemas externos. Y el consumo de productos cárnicos, en especial la carne de res, como hemos visto en el gráfico anterior, pues tiene una significativa presión en los ecosistemas. Finalmente, pues la externalización supone un riesgo para la accesibilidad tanto física y monetaria de los alimentos. Pero ¿cuál es nuestra reflexión final? ¿A qué queremos llegar? Pues el propósito de este análisis no es buscar la autosuficiencia alimentaria, no lo es. Pues esto sería un absurdo porque las ciudades por sí no son sostenibles por sí solas. Por lo tanto, su metabolismo tanto requiere de un entorno que les provea de recursos y asimile sus residuos. Por este motivo, pues de lo que se trata en este estudio es de mejorar nuestra comprensión sobre las interacciones que ocurren tanto dentro del sistema alimentario y de este sistema alimentario con el medio ambiente. En este lado, pues la idea es poner énfasis tanto en la dependencia, en las vulnerabilidades que implican en la producción y el consumo de alimentos en las ciudades. Pues, estos es todos los resultados preliminares, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Si puedes dejar de compartir pantalla, Juan. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Juan. Miren, hay algunos estudios adicionales, por ejemplo, cómo se expresa lo que ha presentado Juan para grupos más vulnerables de la población. No es igual el acceso para todos. Hay otros abordajes que estamos empezando a afinar a partir de esta primera aproximación de enfoque que desnudan la realidad muy, muy cruda. Vamos a compartir ahora una presentación de Saray Shura sobre la colaboración que desarrollamos con Quito, porque con Lima, entre Quito y Lima, para entender un poquito más y contribuir en una nueva mirada de ordenanza de agricultura urbana. Consideremos que es bien importante no solamente de diagnosticar, sino también avanzar en soluciones, avanzar en colaboraciones. Saray nos va a presentar una mirada de Lima desde la perspectiva de la agricultura urbana y va a situarnos con los resultados que hemos estado avanzando en este espacio, esta plataforma, junto con la Municipalidad de Quito y Lima, para mejorar la ordenanza de agricultura urbana y periurbana de Lima. Te escuchamos, Saray. Buenos días, mi nombre es Saray Ciura y formo parte del equipo de investigadores de este proyecto. Este proyecto dio acompañamiento técnico al grupo que se encargó de elaborar y actualizar la ordenanza de agricultura urbana y periurbana para la ciudad de Lima. Este grupo técnico estuvo formado por la Municipalidad de Lima, quien lideró el trabajo, también con organizaciones de la sociedad civil y de la academia, como por ejemplo la organización ECOSAC, el Consorcio Agroecológico Peruano, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la Plataforma de Agricultura Urbana de Lima, las redes de ollas comunes, la Universidad Agraria, entre otras instituciones. Este grupo de trabajo fue liderado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? A través de la Sugerencia de Desarrollo Productivo. En total, hicimos sesiones cada semana en donde se elaboró un rico diálogo y una rica discusión acerca de la importancia que puede tener esta herramienta para el desarrollo de una ciudad como Lima. Lima, ya sabemos que es una mega ciudad extendida no solamente sobre 3 valles que la atraviesan, sino rebasada hacia la zona desértica y hacia la zona de lomas. Se estima que actualmente en Lima podemos estar cerca de los 10 millones de personas, lo cual crea el efecto de una gran demanda de alimentos, de una gran demanda de servicios que a veces no son abastecidos, como los servicios básicos de agua, de electricidad o de educación. Y de alguna manera es una ciudad que necesita de herramientas que puedan servir no solamente para mejorar la administración de los recursos, sino también para contribuir con la educación de las personas y la construcción de una ciudad más armónica y saludable. Ese crecimiento extensivo por la demanda de viviendas ha hecho que Lima sea una ciudad en la que los servicios cada vez se encuentren mucho más distantes, ¿no? En donde la demanda de vivienda ha creado un gran déficit de áreas verdes, en donde haya un crecimiento que rebasa también las condiciones de planificación y en donde podemos tener paisajes como los que vemos invadiendo las zonas de lomas, zonas naturales, ¿no? O también como experiencias en donde se recuperan espacios verdes, como en Villa María del Triunfo, a través de la red de huertos comunitarios. La gente se está organizando, la gente busca alternativas, como las alternativas que se dieron durante la pandemia ante la escasez de alimentos o los elevados precios, y las alternativas que se hicieron, por ejemplo, a través de las ollas comunitarias.
Entonces, este grupo de trabajo, convocado por la Municipalidad de Lima, se enfocó básicamente en buscar que esta herramienta de agricultura urbana a través de la ordenanza estuviera enfocada en estos 4 elementos, ¿no? Contribuir a que la alimentación pueda ser más saludable a través de la oportunidad de tener acceso a alimentos frescos, como por ejemplo verduras y algunas frutas que pueden ser aporte de vitaminas y de minerales. Que las actividades de la agricultura urbana contribuyan a tener ambientes seguros, ambientes saludables, ambientes menos contaminados y a la creación también de espacios verdes que Lima necesita. Y de alguna manera también que la agricultura urbana sirva como un medio para promover el acercamiento entre productores y consumidores, hacer ese diálogo acerca de qué necesitan, qué demanda la población y qué servicios puedo ofrecer a la población a través de espacios propios, locales, como ferias de productos, de productos hortícolas, a través de emprendimientos como los que se hacen en San Juan del Lurigancho, donde se producen abonos orgánicos a partir de la recolección de los residuos orgánicos que dan los vecinos. Entonces, todas estas iniciativas que ya existen espontáneamente en Lima, ¿no? Pueden ser potenciadas a través de una herramienta como la ordenanza que puede liderar la Municipalidad de Lima para institucionalizar esta actividad y para verla no solamente como una actividad alejada o una actividad esporádica o como una actividad complementaria, sino como una poderosa herramienta para hacer una ciudad más amigable, una ciudad también más segura y una ciudad que también trabaja mucho su abastecimiento para no ser una ciudad completamente dependiente de todo lo que llega a Lima a través de todo el Perú. Entonces, de alguna manera, los huertos que ya existen en Lima, en toda la ciudad y en todos los distritos, ¿no? Pueden contribuir a la construcción de un sistema alimentario sostenible para Lima. Pueden hacer en distritos tan alejados de los puntos grandes de comercialización, pueden paliar y mejorar el abastecimiento y, ¿por qué no?, la calidad de los alimentos, que pueden ser más frescos, que pueden ser también mejor cosechados, y de alguna manera la creación de estos espacios verdes pueden crear mecanismos de bienestar que han sido tan necesarios durante esta época de pandemia, y también han sido los huertos, por ejemplo, una alternativa para poder paliar el confinamiento al que todos estuvimos sometidos, ¿no? Sin salir de casa, y de alguna manera los huertos sirvieron para mejorar, reforzar la organización vecinal, comunal, y también para tener espacios libres, productivos, y contribuir de alguna manera al bienestar. Este grupo de trabajo se ha reunido frecuentemente en forma virtual y lo más importante ha sido este diálogo y esta interacción que ha permitido a organizaciones de la sociedad civil interactuar con los funcionarios de la Municipalidad de Lima, con todos aquellos que son responsables de muchas políticas y actividades que tienen que ver con la marcha de la ciudad, con el mantenimiento de los espacios, con la calidad del ambiente. Y entonces la ordenanza, la propuesta de ordenanza, ha tenido que empezar por un diálogo y por una discusión acerca de los conceptos necesarios que de alguna manera están relacionados con la actividad de la agricultura urbana y que en sí, en conjunto, pueden ayudar a tener una visión de una ciudad de futuro en términos de una ciudad sostenible, con una menor huella ecológica, con una ciudad que se preocupa por el bienestar de sus pobladores, con una ciudad que es capaz de hacer o minimizar la dependencia de alimentos, ¿no?, que vienen desde zonas tan lejanas. Para muchas poblaciones,
la actividad, la producción en biohuertos ha sido una excelente oportunidad para acceder a alimentos que a veces no se pueden obtener por falta de almacenamiento, por falta de refrigeración, por falta de energía eléctrica, donde los huertos pueden constituir una despensa natural, un almacenamiento natural, en donde las plantas, mientras estén cubriendo el suelo, no van a tener un alto grado de perecibilidad. También ha sido una oportunidad para que muchos pobladores accedan a productos que usualmente no se pueden acceder porque son alimentos que pueden ser más caros o alimentos muy estacionales que a veces no se obtienen, como por ejemplo acceder a tomates de calidad, zapallitos y calabacines, o productos de alto valor nutricional, como digo, sarraceno, hierbas aromáticas, que no se encuentran con facilidad y que la población los consume porque conoce mucho de su uso, porque hay en la base mucho conocimiento tradicional. Entonces, no solamente accedemos a harinas, aceites que se pueden conseguir a través de las facilidades que se dan a través de los programas alimentarios, sino también se pueden acceder a aquellos alimentos que usualmente no se acceden porque se encuentran en lugares muy lejanos o porque simplemente el mercado no los pone y nos pone una regla acerca de lo que queremos comer. Entonces los huertos pueden servir para hacer una alimentación más autónoma, ¿no? Una mejor capacidad de decidir qué es lo que se come, ¿no? Y de una mejor oportunidad para acceder a alimentos saludables. Entonces, creemos en este grupo de trabajo que la promoción de la agricultura urbana debe ser institucionalizada, liderada por la municipalidad provincial, ¿no? Y de repente seguida, emulada por los municipios distritales, para realmente mover a la ciudad de Lima hacia un concepto de una ciudad más sostenible, una ciudad que era como antes, ¿no? Una ciudad jardín, pero de un jardín comestible. Además, porque es un derecho que tienen las organizaciones de tener alimento al alcance para todos. Y eso es posible porque por el clima de Lima podríamos tener todos los alimentos todo el año, no solamente los que nos ponen los mercados y los supermercados. Y junto con eso, en forma paralela, la visión de una producción ecológica, de una producción sin contaminación, de tecnologías que pueden ser sencillas y no sofisticadas y con menos riesgo para la salud del ecosistema y para la salud de los pobladores. La producción agroecológica debe ser un distintivo de lo que puede ser la agricultura urbana y ser a la vez otro baluarte que pueda ser exhibido como un gran valor de la ciudad de Lima, no solamente conocida por su gastronomía, no solamente conocida por su turismo, sino tal vez hacer que la producción agroecológica sea una marca para Lima, ¿no? Pensando en los múltiples beneficios que puede eso traer para la ciudad. Por lo tanto, hablamos de trabajar mirando el desarrollo y el bienestar no solamente nuestro, ¿no? Sino también el desarrollo de las generaciones futuras, con mejor educación en su nutrición, con mejor acceso a alimentos y hacer de la agricultura urbana un aliado para construir ciudades saludables y sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saray. En realidad existe una ordenanza hoy, lo que tenemos como encargo y el proyecto técnicamente y políticamente apoyado es la actualización de la ordenanza y para eso contamos con el apoyo fuerte de Katia como sugerenta, pero también de Jessica Guamán, que es la regidora que coordina la comisión de trabajo en la que nosotros estamos trabajando estos temas, junto con Juan y con otros actores, con Saray y demás, que es quien va a someter esta ordenanza a votación en el Consejo. Esperamos que antes de fin de año y esperamos que se apruebe la actualización. Ustedes habrán visto que hasta ahora hemos presentado dos experiencias de Lima, porque todo nuestro proyecto en el primer año se está beneficiando mucho de todo el avance
que Quito ya tiene un programa de 10 años del futuro urbano agrupar. Quito ya ha incorporado el sistema alimentario dentro de la planificación de la política pública. Quito cuenta con un espacio multicultural, el PAC, a que quizás algunos compañeros que están presentes y que han accedido a acompañarnos en esta presentación, al final puedan referirse. Ahora vamos a hacer una presentación de dos estudios en realidad, y una mirada de conclusiones generales sobre la respuesta al COVID. El primero es el estudio de Quito, Natalie Pinto, que es directora del programa de alimentación saludable para América Latina, de Ricolto, nos va a compartir las principales conclusiones de esta primera aproximación, también en proceso de construcción, de esta mirada de respuesta a la COVID desde el sistema alimentario en la ciudad de Quito. Luego, Mariela Bisman va a hacer lo propio para la respuesta en Lima, y Ernesto Raez nos va a presentar algunas conclusiones generales y algunos desafíos importantes que todavía tenemos que profundizar y avanzar en base a nuestra mirada de la respuesta al sistema alimentario frente a la COVID. Natalie, por favor, te escuchamos. Muy buenos días, les saluda Natalie Pinto Álvaro y el día de hoy vamos a compartir acerca de la respuesta pública y privada durante la pandemia en la ciudad de Quito. El índice para hoy contiene la metodología, el contexto, actores entrevistados, los hallazgos, voces de los protagonistas y las conclusiones. La metodología se realizó en base a la revisión de la literatura e información periodística, seguida de entrevistas semiestructuradas a informantes clave. El periodo de estudio analizado fue de marzo a diciembre de 2020. La metodología participativa involucró a diferentes actores y se analizó las medidas que tomaron en función de para qué, para quiénes y cómo se dieron las acciones de respuesta ante la COVID. El análisis descriptivo y cualitativo de contenidos consideró la sistematización en base a las dimensiones de la seguridad alimentaria y 3 tipos de riesgos: la penuria económica, la inseguridad alimentaria y la probabilidad de contagiarse de COVID. El contexto de Quito, para entender en dónde nos situamos, es que actualmente habitan 2.7 millones de personas en el distrito, lo cual corresponde al 15% de la población ecuatoriana, y se divide en 9 administraciones zonales que albergan a 32 parroquias urbanas y 33 rurales. Hay varios estudios todavía no a profundidad acerca de la cifra de personas que han fallecido por coronavirus en el Ecuador, y en algunos casos se contradicen. Pero un buen estudio que da cuenta de una buena aproximación es el de John Cajas Guijarro, que nos cuenta que en abril del 2021 se registraron 18.631 muertes por coronavirus, mientras que en el portal municipal a julio del 2021 constan 2.908. Sin embargo, existe una brecha de 3.541 fallecidos por cada millón de habitantes, según este estudio, por lo cual ameritará una mayor profundización. Lo que sí sabemos es que la inversión en salud pública pasó de 2.658 millones de dólares en 2019 a 2.546 millones de dólares en el 2020. Entonces, la pandemia al Ecuador llega en un contexto en el cual el Estado adoptó políticas de austeridad y la inversión en salud y educación se redujo. En el momento del decreto presidencial de excepción en marzo de 2020, el país estaba polarizado y no había preparado una respuesta concertada entre los niveles de gobierno ni coordinado con las organizaciones sociales, sindicales, gremiales o el sector privado. Las consecuencias se sintieron de diversas maneras, como lo veremos más adelante, pero en varios casos llegó a ser letal, sobre todo para los grupos más vulnerables. En esta lámina quisiéramos compartir con ustedes, además de la línea gráfica de la evolución de los contagios, en la línea de abajo, algunos momentos claves de las resoluciones
municipales y estatales, como por ejemplo aquella del 16 de marzo, en el cual el municipio restringe el uso y acceso al espacio público, o por ejemplo el decreto nacional de junio de 22 del 2020, en el cual se expide la ley humanitaria, o por ejemplo agosto, diciembre del año pasado, en el cual rigen medidas de circulación de diversa índole según un semáforo que va de verde a rojo de acuerdo a la gravedad de los contagios. Los actores que hemos entrevistado están agrupados en estos clústeres y son básicamente del sector público a nivel municipal, nacional, una universidad, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada. Entre los hallazgos, destacar algunos datos que fueron recogidos de las entrevistas y de la información secundaria. De las voces de los actores sabemos que el 75% de la distribución de alimentos procesados se realiza a través de tiendas en el Ecuador y al inicio de la pandemia hasta el 40% de las tiendas habían cerrado por temor al contagio. También conocemos que la cifra de teletrabajadores aumentó considerablemente en el país, llegando a 431.319 personas optando por esta modalidad a julio del 2020. Durante los 3 meses de confinamiento, cerca del 90% de las agroindustrias procesadoras de alimentos continuaron sus labores al 50 y 70% de su capacidad instalada. Antes de la emergencia, el Banco de Alimentos recolectaba entre 10 y 12 toneladas a la semana y durante los primeros meses de la pandemia, la cifra subió a 70 toneladas semanales. El transporte tuvo un declive del 51% al inicio de la pandemia a nivel nacional. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reportó la desafiliación de unas 240.000 personas entre marzo y mayo del 2020. El consumo promedio mensual de agua se incrementó en la ciudad, alcanzando incluso 45% en algunos barrios. Los comerciantes de productos perecibles del mercado mayorista de Quito sufrieron pérdidas en ventas de hasta el 50%, mientras que los comerciantes de productos no perecibles incrementaron las ventas en 150% y el transporte tuvo un declive del 51% al inicio de la pandemia a nivel nacional. En esta otra lámina buscamos relatar algunas de las medidas que tomaron los diversos actores. Por ejemplo, destaca el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que apoyó ferias campesinas móviles y agrotiendas con una limitación, digamos, menor, ¿no?, de la envergadura que podía haber alcanzado. Sin embargo, da cuenta de cosas que podría hacer el Estado si lo ampliara y lo realizara de forma coordinada. Por otro lado, vimos que, por ejemplo, la ciudadanía se organizó para comprar alimentos de las agricultoras urbanas de Quito, que habían perdido sus espacios de comercialización usuales, en ese momento las bioferias auspiciadas por el municipio, y se organizaron la venta de canastas, entre otros, como el caso de la despensa, que lastimosamente ya no existe, y de la cooperativa Surciendo, esta sí que se ha mantenido, y que además creó un mecanismo de trueque y creó una moneda denominada el Econgui. También notar que la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral organizó lo que denominó Brigadas Campesinas por la Soberanía Alimentaria para facilitar el trueque con productos de costa y sierra. Y desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas nos contaron que articularon con los transportistas de busetas escolares para que los trabajadores pudieran llegar a las industrias procesadoras de alimento y no interrumpir operaciones. También sabemos que desde la cooperación internacional, el Programa Mundial de Alimentos y la ONG Hayas, por ejemplo, entregaron bonos y cupones digitales canjeables en supermercados a la población más vulnerable. También conocemos que algunos ciudadanos se organizaron para capacitar epidemiólogos comunitarios y lanzar programas de detección temprana, acompañamiento, en lo que se denominó los BESIS, brigadas ciudadanas, que pertenecen también a los comités parroquiales por la salud y la vida. También conocemos que el Patronato San José
del municipio de Quito desplegó un amplio operativo durante la pandemia para llegar a cientos de miles de familias quiteñas y entregaron alrededor de 369,000 kits. Cabe notar también que desde el Frente Unitario de Trabajadores FUT realizaron 2 manifestaciones en contra de la ley de apoyo humanitario pese a las restricciones de movilidad. Finalmente, unas voces de los protagonistas ante las medidas como por ejemplo la de Pablo Benalcázar, gerente del mercado mayorista, que destaca que las medidas perjudicaron notablemente al mercado al reducir el aforo y los horarios. También tenemos a Alexandra Rodríguez, responsable del proyecto de agricultura urbana, que destaca el crecimiento de las huertas en épocas de pandemia a más de 2,000 espacios para la producción de alimentos, y con Quito logró capacitar hasta 15,000 personas para poder montar sus espacios de huerta. Roberto Bonilla, coordinador de la Cruz Roja Ecuatoriana, nos contó que en pandemia la dieta regular de las personas vulnerables consistió se redujo a una combinación de arroz y agua aromática, y el riesgo de padecer inseguridad alimentaria y penuria económica se incrementó. Finalmente, como conclusiones de esta fase preliminar que estamos compartiendo el día de hoy, podemos notar que existió una respuesta eficaz de parte del sector privado. Sin embargo, el sector público se vio más rezagado pese a contar con los recursos, sobre todo a nivel de información. Las tensiones políticas crearon una brecha y esto dificultó la articulación. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, campesinas e indígenas mostraron ser recursivas pese a los desafíos que tuvieron que enfrentar. La academia tuvo un rol limitado durante la pandemia, pero notamos su importancia para acompañar procesos de incidencia. El mercado laboral ecuatoriano presenta signos de deterioro, sobre todo para las personas vulnerables, y también comentar que el análisis que hemos realizado de las dimensiones de la seguridad alimentaria, que integra un análisis multisectorial, ha permitido que el análisis de esta información sea más rico. Cabe destacar que también a los siguientes pasos es continuar con el análisis desde la gestión adaptativa y la resiliencia para comprender con mayor profundidad los tipos de respuesta de parte de los diferentes actores y en qué medida estamos construyendo capacidades de respuesta. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta luego. Gracias a ti, Nati. Ahora vamos a compartir los principales resultados de un estudio similar en Lima con Mariela Bisman. Muy buenos días con todas y todos. Soy Mariela Bisman, miembro del equipo de investigadores del proyecto Vecindarios Alimentarios Saludables que se implementa en las ciudades de Lima y Quito. Y es muy grato poder compartir con ustedes esta mañana los primeros resultados sobre el estudio de la capacidad de respuesta a la COVID-19 en Lima. Quisiera comenzar compartiendo sobre la metodología. Este ha sido un estudio delimitado, sí, para la ciudad de Lima, pero también para el periodo marzo a diciembre del 2020. Hemos utilizado información secundaria disponible, pero también hemos logrado hacer entrevistas a funcionarios de entidades públicas y a representantes de organizaciones de la sociedad civil que han respondido a preguntas muy alineadas a las dimensiones de la seguridad alimentaria. La intención era conocer qué, para quiénes y cómo se dieron las acciones de respuesta a la pandemia. Esas entrevistas se han recogido entre junio y agosto del presente año. En Lima, hasta el año pasado, albergaba a 9.600.000 habitantes aproximadamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En la tercera parte de la población vive acá, en la ciudad de Lima.
Son 50 distritos distribuidos entre Lima Metropolitana y el Callao, y esto va a cobrar importancia cuando hablemos sobre todo la articulación, ¿no?, entre los gobiernos municipales, el gobierno de Lima Metropolitana y el gobierno central. Antes de la pandemia ya teníamos a una parte importante de la población que no podía acceder a los alimentos necesarios para una vida sana. Y en Lima Metropolitana convivían dos indicadores serios, ¿no? Como son la desnutrición crónica. 5% de los niños menores de 5 años la padecían, y casi un 40% de personas de 15 años y más vivían con sobrepeso. La información que hemos podido recoger nos ha servido para elaborar la línea del tiempo que ha dialogado, ¿no?, en nuestro análisis con la evolución de los casos confirmados de COVID en el año pasado. Hasta fines del 2020, según los datos oficiales, el Perú reportaba más de 1 millón de casos confirmados y más de 37.000 fallecidos por COVID-19, con una tasa de letalidad del 3.7%. Durante casi todo el 2020, el Perú se situó entre los 10 países con mayor número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo. La línea del tiempo comienza en marzo 11 con el decreto que da inicio, ¿no?, al periodo de emergencia sanitaria con semanas de confinamiento y presenta una serie de medidas relacionadas a los mercados, la disponibilidad de alimentos, pero también protección a la población más vulnerable, las iniciativas que surgen desde la sociedad civil, la creación del programa Hambre Cero, y terminamos el 2020 indicando que la iniciativa de ollas comunes se ubica en 37 de los distritos de Lima Metropolitana y logran beneficiar a diario a 117.000 personas aproximadamente. Como acabo de mencionar, las respuestas del gobierno fueron organizadas en 3 dimensiones. En la primera dimensión, la sanitaria, vemos a un Ministerio de Salud con acciones bastante aceleradas para implementar medidas de respuesta que tripliquen o ayuden a triplicar las camas UCI. Una segunda dimensión muy enfocada a la alimentación, en donde vemos claramente la participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero además el Ministerio ahora de Desarrollo Agrario y el Ministerio de la Producción, con distribución de canastas de alimentos y mecanismos para garantizar la disponibilidad de alimentos ante, por ejemplo, el cierre de los mercados, el cierre temporal de los mercados. Y una tercera dimensión que tiene que ver con la reactivación económica y social, que lo vemos a partir de transferencias económicas a la población vulnerable. La pandemia nos afectó a todos, sí, pero afectó de manera diferente. Y en la población más vulnerable significó el aumento de 3 millones de nuevos pobres que fueron no atendidos porque no se encontraban registrados en la plataforma, ¿no?, del CISFO, y quienes no se encontraban ahí no podían ser beneficiarios de ninguna medida de protección de parte del gobierno. También vimos el desplazamiento interno que comenzó apenas declarada la emergencia sanitaria por hombres y mujeres trabajadores temporales en la ciudad de Lima. Hasta fines del 2020, Salud con Lupa indicaba que fueron 250.000 personas que retornaron a su ciudad de origen. Pero también Perú es el segundo país con mayor apertura o con mayor presencia de venezolanos. Estos fueron muy afectados por el confinamiento con empleos vulnerables, ¿no? Son también una población con mayor pobreza y que tienen menor acceso a servicios de salud y a programas sociales o políticas de respuesta del gobierno. Por último, así como una respuesta desde el gobierno, también hubieron iniciativas solidarias y autoorganizadas de la sociedad civil, de la cual vamos a hablar en adelante. La información que hemos recogido se han organizado en las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, uso y estacionalidad, todas relacionadas al consumo de alimentos nutritivos y seguros. Problemas en cualquiera de estas dimensiones implican inseguridad alimentaria.
en diferentes niveles, por supuesto, pero inseguridad al final de cuentas. Leve cuando hay reducción de algunos alimentos, pero se come todos los días. Una inseguridad alimentaria intermedia, donde las personas se saltan alguna comida al día, y una inseguridad alimentaria muy grave, donde se deja de comer completamente por un día o más. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a la primera semana de mayo del 2020 ya se indicaba que varios millones de peruanos estaban en situación de inseguridad alimentaria entre intermedia y grave, ¿no? Y la misma encuesta aplicada en Lima Metropolitana, donde se preguntaba sobre la seguridad que tenían los ciudadanos y ciudadanas sobre poder pagar por los alimentos que necesitarían en las siguientes 4 semanas, en total un 77% de los encuestados indicaban que tenían inseguridad sobre su capacidad de acceder a alimentos. Si vemos los cuadrantes aquí, vemos retos en la provisión de alimentos, sobre todo en momentos de cierre temporal de los mercados. Hemos apreciado situaciones de no recuperación de alimentos en los mercados, hay una falla en la donación de alimentos también, pero hemos visto mayores desafíos en el acceso porque los precios de los alimentos se incrementan, ¿no? Y los ingresos se reducen. La dimensión de uso es bastante interesante porque, ¿no?, lleva nuestra mirada a la vivienda, al espacio donde se habita, ¿no? Y también al acceso al agua potable, ¿no?, que permite, ¿no?, el desarrollo de prácticas más adecuadas de preparación de los alimentos. Y por otro lado, el cuadrante de estacionalidad lo que nos muestra es que hubo desde la parte pública un apoyo intermitente con bonos y canastas que no fueron para todos, con un presupuesto insuficiente que fue otorgado además con bastante retraso a las ollas comunes, ¿no?, y además de la insuficiencia y la falta de políticas para los agricultores familiares, ¿no? Hemos analizado mucho acerca o desde los consumidores, pero también es importante indicar que que existen fallas sobre políticas para los agricultores familiares. Hemos querido también hacer un primer acercamiento a analizar toda esta información bajo el enfoque de la gestión adaptativa. Y la gestión adaptativa reconoce el proceso continuo de aprendizaje ante una incertidumbre, ¿no? Y existen 3 dimensiones. La primera, que tiene que ver con cómo se toman las decisiones y entre quiénes, que nosotros le llamamos gobierno, y ustedes lo pueden ver aquí en la parte de la izquierda de su pantalla. La segunda tiene que ver con la forma en la que se gestionan o manejan los recursos y que puede incentivar o desincentivar prácticas o acciones. Y la tercera tiene mucho vínculo con el monitoreo, la evaluación y qué es lo que uno aprende, ¿no?, para afinar la toma de decisiones o para futuras situaciones disruptivas. Lo que podemos decir es que la acción, la poca acción o la no acción, ¿no?, que se tuvo durante el 2020, ¿no?, van a tener consecuencias serias y más, ¿no?, cuando hablamos de alimentación. Finalmente, en las conclusiones, como lo acabo de decir, el análisis de la gestión adaptativa está todavía siendo trabajada y estas conclusiones son las primeras. Estamos todavía trabajando para analizar la capacidad de resiliencia de nuestros sistemas alimentarios. Lo que podemos decir ahora es que la visión de respuesta pública fue limitada, las estrategias y los programas resultaron insuficientes en un contexto de emergencia alimentaria. Vuelvo a este tema en la lámina posterior. Existió mucha burocracia y se notó la poca comunicación entre los sectores, ¿no?, lo cual tuvo un efecto bastante crítico sobre la población. Entonces, es importante una política más articulada, con una conducción principal, por supuesto, pero además que esté sustentada en datos rigurosos. Se debe asegurar además el abordaje de las desigualdades estructurales. El crecimiento económico debe ir acompañado de una política agraria y de una política alimentaria para todas y todos. Hablábamos hace un momento de la emergencia alimentaria y la necesidad de entender qué mismo significa la gestión de riesgo. Necesitamos avanzar hacia una agilidad con respuestas mucho más integradoras
y que llegan a la población más vulnerable. No se involucró a la ciudadanía en el diseño de estas respuestas cuando se puede aprovechar muy bien a la colectividad social. Los mercados fueron uno de los espacios fueron uno de los espacios de mayor afectación. Todos recordaremos que el mensaje era uno va al mercado y regresa, ¿no?, con el COVID. Y en realidad debemos de pensar los mercados como espacios que favorecen sí el desarrollo económico, pero también la reproducción social y cultural de la población. Y en eso tenemos responsabilidad todos. La necesidad de fortalecer los sistemas alimentarios exige que dejemos de pensar y de proponer medidas, ¿no?, que mantengan esta dicotomía campo-ciudad o rural y urbano, ¿no? Necesitamos avanzar en la disminución de las brechas y en un trabajo integrado, porque en la alimentación misma vemos que los territorios se articulan y una mirada sistémica es clave para lograr sistemas alimentarios resilientes. Sobre este último, seguimos trabajando, ¿no?, colocando atención a cómo Lima absorbió las perturbaciones, reconociendo las interconexiones en estas respuestas que se han generado, ¿no? Y también analizando las respuestas, si estas fueron proactivas o no, porque nuestra intención finalmente es aportar con elementos que puedan apoyar a la construcción de la capacidad para adaptar y transformar nuestros sistemas alimentarios a mediano y a largo plazo. Muchísimas gracias, quedamos atentos a sus comentarios y a seguir construyendo de manera conjunta. Gracias a ti, Mariela. Vamos a compartir ahora una presentación final y luego quisiéramos abrir un pequeño espacio de reflexiones de ustedes, de Ernesto, que nos da una mirada de síntesis más política en términos de los grandes hallazgos que estos dos estudios nos van dejando por el momento. Buenos días. Voy a ofrecerles entonces una primera síntesis, todavía preliminar, sobre cómo reaccionaron en términos alimentarios las ciudades de Quito y Lima durante la pandemia. Y es importante para empezar recordar que Quito y Lima existen en contextos muy diferentes, ¿no? Quito es 5 veces más pequeño que Lima en términos poblacionales, 7 veces menos extenso que Lima, tiene un clima mucho más húmedo y tiene una institucionalidad asociada a la alimentación y a la alimentación saludable en particular, mucho más desarrollada que la ciudad de Lima. Aunque son ciudades diferentes, sin embargo, los países tienen historias económicas o socioeconómicas similares. Entonces, eso también es importante tomarlo en consideración. En particular, los dos países han gozado de 3 décadas de crecimiento económico con altibajos, pero de todos modos en el balance positivo. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en una mayor redistribución de la riqueza o de los beneficios sociales de ese crecimiento, y la inversión social ha dejado mucho que desear. La consecuencia es que hace ya varios años venimos viendo un progresivo incremento de la desigualdad social en estos dos países, con un desarrollo precario del sistema de salud que en el Perú en particular ha quedado muy orientado al lucro y una creciente vulnerabilidad laboral. Entonces, en el momento en el que se desata la pandemia y los países deciden en algún momento muy rápidamente en realidad establecer cuarentenas, mandar a la población a sus casas y generar una serie de otras condiciones que limitaban la movilidad y el trabajo, se generan inmediatamente 3 amenazas a falta de una, ¿no es cierto? Porque la gente sin poder trabajar, muchos pierden los empleos y entonces experimentan una súbita penuria económica y eso genera también dificultad para obtener alimentos. Además, había problemas de abastecimiento
y se generó un riesgo de inseguridad alimentaria muy evidente, y las personas necesitadas de salir a trabajar y tratar de levantarse el día, de todos modos, y también acercándose a los lugares donde se podía conseguir comida, se someten a un riesgo incrementado de contagio. Las cuarentenas en realidad funcionaron en un primer momento como posibilidades de contagio dentro de las mismas familias y en las casas, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esta reacción a la pandemia? Por un lado, como mencionaba, se produjo una severa pérdida de empleos. Muchos empleos eran completamente precarios y vulnerables, y en cuanto se declara la cuarentena, se perdieron, ¿no? Eso llevó a muchas personas a quedar completamente destituidas, y se produjo un masivo éxodo en Lima de familias que salían a pie porque había inmovilidad de transporte, ¿no es cierto? Salían a pie de Lima, una cosa impresionante. Se generaron dificultades de acceso a alimentos en el primer momento. Hubo algunos obstáculos para el abastecimiento. Los productores llegaban a las puertas de la ciudad y no tenían cómo entregar su carga. Hubo también una importante reducción de puntos de venta, y la gente, en su necesidad de llegar a conseguir alimentos, se empezó a aglomerar, por ejemplo en Lima, en los mercados, y cerraron los mercados, y eso empeoró todavía la situación un poco más, ¿no? Pero muy rápidamente, por supuesto, la población se adapta, y las autoridades también empezaron a actuar con mayor celeridad. Entonces, en Quito, después de un primer instante en el que hubo riesgo de desabastecimiento y no se encontraban productores con consumidores, hubo una reconexión entre productores y consumidores que utilizaron sobre todo las apps de celulares. Y este es el caso de la cooperativa Surciendo Redes, pero también de la iniciativa La Despensa, ¿no? Que generaron rápidamente la posibilidad de que consumidores y productores se reconectaran, y entonces tenemos testimonios de que en realidad muchos productores, particularmente los productores agroecológicos asociados a la cooperativa Surciendo Redes, se vieron beneficiados económicamente durante la pandemia. Además, el Banco de Alimentos generó una intensísima actividad, y los huertos urbanos y periurbanos en Quito mitigaron hasta cierto punto la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria fue atendida en Lima con menos eficiencia. Sin embargo, la gente no se deja morir de hambre, naturalmente, y hemos visto el surgimiento entonces de casi 2.500 ollas comunes en los meses de la pandemia, y que atienden hoy en día a algo más de 250.000 de personas. Y por su lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció contactos con productores, y desarrollaron un programa muy importante de mercados itinerantes. Ahora bien, ¿qué pasó con los grupos vulnerables? Aquí tenemos en forma de tabla, podemos hablar de una población vulnerable visible al Estado, ¿no es cierto? Visible al Estado para asistencia alimentaria. Parte de esta población fue atendida, en el caso de los inmigrantes de Venezuela y de las familias y las personas sin hogar, que recibieron refugio y alimentos durante la pandemia. Pero también hay una población que no fue atendida o que dejó de ser atendida. Es el caso probablemente de los inmigrantes venezolanos en Quito. Hubo un aumento, además una oleada súbita de inmigración desde Venezuela, que no tenía para nada previsto el Estado ecuatoriano. Y en el caso de los escolares que se beneficiaban con el programa de alimentación escolar Cali Guarma, y las escuelas fueron cerradas, varios niños y niñas deben haberse visto afectados por eso en los barrios más populares. Por otro lado, hay una población invisible al Estado que, por ser invisible, no fue atendida. Y eso incluye a la comunidad LGTB, donde con seguridad hubo situaciones muy graves de penuria y de hambre en algún momento.
y a un grupo de inmigrantes venezolanos que por su situación muy precaria, sobre todo de documentos, posiblemente no pudieron nunca acceder a los programas del Estado y de la cooperación internacional y del Programa Mundial de Alimentos. Entonces, en términos de conclusiones preliminares de esta investigación, podemos decir que en ambas ciudades comer se hizo más caro y eso sin duda alguna puso en situación de inseguridad alimentaria a muchas personas que se encontraron experimentando penuria económica porque se quedaron sin trabajo. Y en Lima y en el Perú en general fue evidente un altísimo incremento del desempleo, de la inseguridad alimentaria y del riesgo de contagio. Y al final hemos visto cómo pues en realidad las cifras de contagio en el Perú han sido muy altas. Hubo una desconexión y permanece una desconexión perjudicial entre productores y consumidores. Sin embargo, la gente reaccionó estableciendo ollas comunes. Todo esto, de todos modos, no alcanza para resolver la situación alimentaria en Lima y por eso en este momento existe una demanda pública porque el Congreso declare una emergencia alimentaria. Y en Quito, por otro lado, se vio un incremento de la venta callejera informal de alimentos porque pues había muchos espacios cerrados y las condiciones sanitarias para evitar el contagio redujeron la posibilidad de trabajar aglomerados. Hubo, por otro lado, una conexión benéfica, aunque limitada, entre productores y consumidores, y esto es una de las grandes cosas que junto con los huertos urbanos y el Banco de Alimentos de Quito mitigaron en buena parte el riesgo alimentario. Sin embargo, los efectos económicos de la pandemia han sido graves en el Ecuador y hoy en día se estima que de 7 de cada 10 hogares no pueden adquirir la canasta básica de alimentos. Y finalmente, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó con la población LGTB+, y los migrantes de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces hay una incertidumbre respecto a hasta qué grado la inseguridad alimentaria afectó a la ciudad de Quito. No sabemos si estas adaptaciones y estos cambios que se produjeron serán permanentes o si serán pasajeros. Pero todo indica que las ollas comunes están ahí para quedarse un largo tiempo habrá todavía población que no será atendida en el futuro previsible. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Abramos un poquito el micrófono. Quisiera tomarme unos minutos de reacciones en sala. Hay varios colegas con los que hemos estado trabajando durante este tiempo, además de todo el equipo de investigación. Ernesto, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Solo quería agregar a este resumen de hallazgos una observación que nos aportó Alain y tiene toda la razón, y es que entre la población vulnerable tenemos que considerar también millones de personas que se quedaron sin empleo, y esa gente no estaba necesariamente en las bases de datos del Estado cuando tal cosa ocurrió, ¿no es cierto?, debido al altísimo grado de informalidad del trabajo en el Perú. Y no cabe ninguna duda en consecuencia de que han sido muchos miles de personas los que no sabemos si han pasado hambre, pero se las han visto muy duras para poder conseguir alimentos durante todos estos meses. La situación además todavía no ha cambiado. Tenemos la buena noticia de que el Congreso aprobó la emergencia alimentaria y es una noticia constructiva, pero todavía hay mucho que recorrer para garantizar la sostenibilidad, la resiliencia alimentaria en la ciudad de Lima. Por otro lado, yo quería rápidamente hacer énfasis en algo que nos dijo Juan, que es completamente cierto. No hay ciudad, no hay metrópolis
sostenible ambiental y económicamente en el mundo. Eso no existe. Las ciudades sostenibles son una entelequia y nosotros somos muy conscientes de ello. Sin embargo, sí sabemos que, aunque a veces, aunque quizá el mundo no puede ser arreglado, sí puede ser mejorado, y tenemos fe en que estamos en capacidad de generar condiciones de mayor sostenibilidad y resiliencia alimentaria en el futuro para nuestras ciudades. Gracias, Ernesto. No sé, invito, está Ricardo Ford de Grade, colega con el que venimos trabajando, coordinando acciones, que también está implementando un proyecto financiado por IDRC sobre sistemas alimentarios con foco en mercados y también trabajo en ollas. Está Ney Barrio Nuevo, con el que construimos el Pacto Agroalimentario de Quito, entre tantos otros compañeros, y con un trabajo activo de Ney en aquel momento. En fin, los motivos, los invito a que reaccionen un poquito. ¿Cómo ven la importancia de trabajar estos temas y los primeros resultados? Ney, por favor. Gracias, Alen, y a todos. Muy decidores estos resultados iniciales de las investigaciones, tanto en Lima como en Quito, así como los hallazgos de carácter cuantitativo y cualitativo. Y qué bueno ver que se empiezan a encontrar números a estos conceptos que a veces se asumen como medio abstractos, o como el colega que decía, son entelequias. Pero también qué bueno la rigurosidad de los investigadores que nos han presentado estos resultados iniciales y hallazgos preliminares, en el sentido de buscar diferentes dimensiones a la problemática compleja de la alimentación en nuestros centros urbanos, tanto de una megaciudad como es Lima, como una ciudad con una población superior a los 2 millones de habitantes como es Quito. Pero yo quería hacer una reflexión, Alen. Estoy leyendo un libro que les recomiendo a todos, se llama Repensar la Pobreza, de Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Y ellos dicen que nuestras élites sufren la enfermedad de las 3 I's. Yo le agregaría una cuarta I. La primera I es la ideología, cuando se transforma en dogmas, ¿no? Aquí a veces se cree que la alimentación es un asunto que lo deben resolver única y exclusivamente los mercados. Otros dicen, no, esto es un derecho que el Estado nos tiene que garantizar y punto. Son visiones, desde mi humilde perspectiva, muy cargadas de prejuicio ideológico, cuando en la realidad son problemas más complejos. La segunda I es la I de la ignorancia, en forma de desconocimiento. Y yo creo que investigaciones como las que está adelantando este proyecto nos llenan esos vacíos, ¿no? Cuando vemos claramente que para una ciudad como Lima, la superficie agrícola es apenas el 1% de todo el alimento que necesita, es importante, pero cuando vemos también que una alimentación de cercanía, que los circuitos cortos pueden representar una oferta complementaria, local, y tener efectos positivos sobre la nutrición y sobre las dinámicas económicas territoriales, y le podemos poner dimensiones a eso, pues salimos de ese estado de ignorancia. Y la tercera I es la I de la inercia, ¿no? Como los problemas del agro y la alimentación forma parte de este sistema agroalimentario, siempre ha sido la última rueda del coche, para usar términos coloquiales, pues las cosas siguen y seguirán así per secula seculorum, cuando este tipo de investigaciones más participativas pueden dar luces a la de cambios, no solamente en las políticas públicas, sino en la praxis de nuestra alimentación urbana y su relación con las zonas de producción agrícola, que nos saquen de esa inercia. Y la última I que yo agrego es la I de la insensibilidad, ¿no? Porque a veces nos llenamos de metalenguaje, ¿no? Entonces, al hambre le decimos vulnerabilidad alimentaria.
no, es hambre. Y en nuestros países, aquí por lo menos en Ecuador, antes de la pandemia, había un 24% de desnutrición crónica infantil, subió al 27% en la última medición, insisto, antes de la pandemia, y con toda la crisis económica, la disminución de un 22% de los ingresos en los hogares, eso se debió disparar. Y oh paradoja, debe ser mayor porque la pobreza en las áreas rurales es 2.6 veces más alta que en las ciudades. La desnutrición crónica infantil probablemente sea más alta de donde provienen los alimentos. Entonces, este tipo de investigaciones, Alain, y yo sinceramente les aplaudo y les agradezco mucho que nos hayan invitado. Creo que hicimos un buen trabajo con el RIMISP, Ricolto, RUAF, el Distrito Metropolitano de Quito para el pacto agroalimentario de la ciudad, que veo que sigue a pesar de todos estos problemas que nos trae la pandemia. Digo que este tipo de investigaciones, cuando traen estos números, es bueno difundirlos para ver si se sacude la conciencia de nuestros tomadores de decisión política y le prestan más atención a los temas de la pobreza y el hambre en nuestras sociedades que están íntimamente relacionados. Muchas gracias.